Hermanos, por favor, acompáñenme en sus Biblias a Filipenses capítulo 2. La Biblia en el tiempo ha sido vista como un estándar extremadamente alto. Los cristianos en el tiempo parecen tener un acercamiento completamente extraordinario de la Biblia, sin entender el asunto tan personal que es la Biblia y el asunto tan posible. No estoy hablando de que todo lo que la Biblia diga que nosotros supuestamente debemos hacer, lo hagamos de manera extraordinaria. Estoy hablando de aquellos ejemplos de bien, de fe, de sacrificio. Por ejemplo, estoy hablando de lo que el Espíritu Santo nos dijo en Hebreos capítulo 11, mostrándonos una nube de testigos tan grande que vivieron su fe de manera abnegada, sea que estuvieran en palacios o sea que fueran muertos, aserrados. Pero hay una tendencia preocupante, porque el pueblo parece ver que ser cristiano de verdad, seguir a Cristo, es algo inalcanzable. Es algo que solamente es para los pastores o más dotados, para los teólogos, para algunas personas que pasan más tiempo en una montaña cerca de Dios. Pareciera ser que es una utopía ser un cristiano como aquellos que vemos en la Biblia. Es lamentable verlo de esa manera. Pero la Biblia nos enseña, el Espíritu Santo a través de Pablo nos enseña que sí es posible tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Sí es posible tener el mismo sentir del apóstol Pablo. La Biblia nos enseña categóricamente que Dios nos ha dado su Espíritu Santo y toda la revelación de las Escrituras, y además nos ha dado la iglesia para capacitarnos para vivir para su gloria, comportándonos como es digno del Evangelio, como lo hemos visto antes. Entendiendo inclusive que se nos ha concedido no solamente el creer, sino también el padecer por causa de Cristo, siendo eso un don. En este caso particular, en este reporte que Pablo le está dando a la iglesia de Filipo, Pablo una vez más muestra su interés por ellos. Esta vez muestra ese interés por ellos en saber cómo están, en saber su estado. Él desea no solamente comunicarles su agradecimiento, que lo comunica en el primer capítulo, sino que quiere saber cómo están y que eso alegre su corazón. El interés de Pablo con los de Filipo no era monetario, era un interés por ellos. Por eso es que en virtud de la comunión que los de Filipo habían mostrado con Pablo, él dice que es necesario estar con ellos, visitarles. Pero antes envía a Epafrodito. Él quería ver cuáles eran sus progresos. Él quería ver cómo ellos se interesaron, cómo hicieron para interesarse de esa manera por él. Recuerden que ellos le enviaron una ayuda monetaria. Epafrodito se la hizo llegar para que lo ayudara mientras estaba en la cárcel. Así que este reporte implica no solamente un agradecimiento, sino un deseo de saber cómo estaban ellos.
Y eso lo vamos a ver en los versículos del 19 en adelante, hasta el versículo 24. Léanlo conmigo, por favor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Oramos. Señor, gracias, porque podemos cantar a ti y encontrar consuelo y sosiego. Cada cántico que repara nuestra alma nos recuerda que solamente tendrá sentido esta vida, que solamente podremos estar en paz y felices en la medida que nos rindamos ante ti y te adoremos a ti y cantemos a ti. En la medida que te reconozcamos en todos nuestros caminos. Y esta vez quiero rogarte para que nos ayudes también a adorarte por la palabra y aprender de ti. Que tu nombre sea exaltado. Que nosotros aprendamos muchos y que nuestro interés sea seguir tus pisadas, las pisadas de tu Hijo. Ayúdanos y que tu Santo Espíritu nos guíe. Guárdame en la cruz de Cristo, Señor. Y que antes de ser estorbo, pueda ser de provecho para mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, tenemos aquí una pregunta importante que yo quiero hacerles. Es la siguiente: ¿qué tanto provecho has sido tú para el reino de los cielos? ¿Qué tanto provecho has sido tú para la iglesia? ¿Qué tanto provecho has sido tú para el avance del evangelio? ¿Cuánto has aportado? ¿Cuánto has dado de tu vida para que el reino de los cielos avance? Esa será nuestra reflexión a la luz del ejemplo de Cristo, a la luz del ejemplo de Pablo y ahora a la luz del ejemplo de Timoteo. Y así será llamada nuestra enseñanza. Ejemplos de comunión en el Evangelio 1. Timoteo. Ejemplos de comunión en el Evangelio 1, porque luego veremos el ejemplo de comunión en el Evangelio, no con respecto al Timoteo, sino a Epafrodito, que es nuestra propia próxima enseñanza. A la luz de esto, entonces, necesitamos recordar cómo es que Pablo, con un corazón pastoral, aprovecha el reporte para no solamente transmitir sus planes, para no solamente transmitir información, para no solamente transmitir algunos detalles logísticos. Él, Pablo, con su corazón pastoral, les enseña cómo se deja ver una persona que está unida en un mismo sentir en el Evangelio. Pablo aprovecha ese reporte y el ejemplo de Timoteo para enseñarles cómo se ve alguien que se comporta como es digno del Evangelio. Pablo, en medio de ese reporte, les enseña qué es un siervo espiritual. Pablo quería ir a ellos para saber cómo estaban, pero preso no podía ir. Sin embargo, era importante enviarle el reporte y con ello necesitaba a alguien para llevarle ese reporte. No era como ahora, que con un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp o cualquier red social llegaba la información.
no era así. Alguien debía enviar esa carta, así como alguien desde Filipo tuvo que haber llevado esa ofrenda hasta la cárcel en Roma. Ahora el camino era de vuelta para llevar el agradecimiento, el reporte y además para que luego esa información llegara a oídos de Pablo, saber cómo ellos estaban. Pero ¿con quién contaba Pablo? En ese momento parece, según nuestra carta, que contaba con Timoteo y Epafrodito para hacer llegar ese reporte. Como veremos en nuestro contexto más amplio, primero contó con Epafrodito por circunstancias particulares que veremos luego contaba con Timoteo y luego, según la posibilidad, él estaba dispuesto a ir a Filipo nuevamente para saber de ellos. Pero lo que es claro es que Pablo no pierde oportunidad para seguir edificándoles. Mientras que los elogia, mientras que habla bien de ellos, pero también busca la manera de edificarles mientras que habla bien de sus compañeros de batalla. En este caso, Timoteo y Epafrodito. Pero veremos hoy lo que destaca de Timoteo y lo veremos en tres enunciados sencillos. En primer lugar, veremos lo que destaca de Timoteo, su buen ánimo e interés por la gracia. Ese será nuestro primer encabezado. El buen ánimo e interés por la iglesia. ¿Cómo se ve alguien, un siervo espiritual, alguien que comparte, está en comunión con el evangelio profundamente? Con su buen ánimo e interés por la iglesia. En segundo lugar, veremos que otra característica de Timoteo y en consecuencia de aquel que tiene esa comunión en el evangelio de su corazón, se deja ver porque se niega a sí mismo. Y en tercer lugar, es conocido ese testimonio, esa comunión en el evangelio. No es algo hacia sus adentros, es algo que se deja ver, que se nota, que se palpa. Hablando entonces de nuestro primer encabezado, cuando pensamos en el buen ánimo e interés por la iglesia que tiene alguien que está en comunión con el evangelio, necesitamos leer los versículos 19 y 20. Dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de su estado de la iglesia de allá. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por nosotros. Parece ser que ese interés entonces de Pablo por ir implicaba que enviara a alguien para que no pasara tanto tiempo hasta tener noticias de esas personas. Recuerde que el viaje no era en avión, no era en el tren bala, no era en carro ni siquiera. Era un viaje muy largo de cientos de kilómetros que debían abordar a pie y una parte en barco. Por lo tanto, el tiempo de llegada se ampliaba mucho más. Pero él necesitaba entonces saber antes de ello para que estas instrucciones también les llegaran. Y está buscando la manera de resolver ese asunto. Por eso les dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Pero algo interesante es que Pablo no solamente quiere decirles a ellos que él está interesado, él aprovecha, como les dije anteriormente, que Timoteo tenía unas características particulares que eran adecuadas para comunicar el sentir de Pablo en Filipo. Y de manera interesante, no se detiene a decir simplemente como lo hice en otros lugares: mira, voy a enviar a Timoteo. No, dice, voy a enviar a Timoteo que es de mi mismo sentir y da todas esas características. ¿Con qué propósito? De presentar ese ejemplo. De que ellos también tuvieran la información de lo que significa un siervo espiritual. Y una de las primeras cosas que nos damos cuenta es que Pablo dice que ninguno tengo del mismo ánimo. Ninguno tengo del mismo ánimo. Pudiésemos también decir que ninguno tengo con los mismos intereses a ese nivel. Ninguno tengo con los mismos deseos. Es decir, que todos esos deseos de Pablo por la iglesia en Filipo, lo que ya vimos,
su deseo de servir, cómo estaba de buen ánimo, cómo él descansaba en la providencia y que ni siquiera la cárcel le quitó el gozo y el ánimo de seguir predicando. Bueno, parece que eso ya se había cultivado en el corazón de Timoteo. Los deseos evangélicos de Pablo se proyectaban o se veían en Timoteo. En otras palabras, a Timoteo se le pegó lo de Pablo. Empezó a parecerse de una manera increíble. Se le pegó ese mismo sentir, ese deseo, ese ánimo. Cuando dice mismo ánimo, es precisamente eso, de un mismo sentir. O pudiésemos ser más estrictos en otra traducción, de una misma alma. Es decir, que sus almas estaban unidas en el mismo propósito, tenían el mismo ánimo por el evangelio. Su comunión en el evangelio era tal que debía ser como un antecedente, como un ejemplo para que Filipo viviera su comunión en el evangelio. Entre ellos, un ejemplo. Hermanos, en momentos cuando el servicio se pone más complejo, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay mucho trabajo, cuando inclusive podemos ver que hay diferencias entre los mismos cristianos, ¿qué satisfacción es tener a alguien de un mismo sentir contigo? ¿Qué satisfacción? ¿Qué privilegio? Cuánto gozo, cuánto consuelo decir, tranquilo que voy contigo, yo entiendo lo mismo, el evangelio nos dice eso, nos va a costar caro, pero vamos juntos. ¡Wow! Yo sé que ustedes lo han sentido en algún momento, en sus casas, en el trabajo y en cualquier otra situación. Tener a alguien que vaya contigo y que sea del mismo sentir. Como diríamos coloquialmente, uno se siente guapo y apoyado. Pero en este sentido de la mejor manera, porque estaban en una misma alma con respecto al evangelio. Y las condiciones en las que estaba Pablo no eran como las nuestras, sufriendo cárcel y sufriendo antes de esa llegada necesidades económicas inclusive. Pero Pablo dice, no hay ninguno como él. De los que estaban con Pablo no había ninguno como Timoteo. No habían servido como Timoteo. De los que han servido con Pablo, Timoteo parecía que tenía un lugar especial por su actitud, por su deseo y su amor por el evangelio. Según el capítulo 1, nos damos cuenta que Pablo tenía un deseo ardiente por el evangelio, por Cristo Jesús, porque sea conocido. Y ese deseo estaba entonces, esa alma, ese sentir estaba en el corazón de Timoteo. Y eso fue un gozo y un consuelo. Pregúntele a un misionero que está en un lugar que no es su cultura, solo por muchos meses y hasta años, y llega alguien a visitarlo, a acompañarlo, a servirle, a orar por él, a animarlo. De manera que no es algo que se escapa de nosotros lo que significa tener en momentos difíciles alguien que sea de un mismo ánimo con nosotros, de una misma disposición. Y no es para menos. Timoteo sirvió con Pablo de una manera increíble. Padecieron juntos, se gozaron juntos, fueron perseguidos juntos, los insultaron juntos. Juntos gozaron del privilegio de servir a Cristo y eso los unió. Todos sabemos que no es lo mismo tener un compañero de batalla que empuje contigo en el bien de la iglesia a tener un compañero que tenga que empujar junto con la iglesia. Siempre hubo eso, era la responsabilidad de Pablo como apóstol y con su corazón pastoral tuvo que hacerlo. Con las otras personas también, seguramente con el mismo Timoteo, pero él no se detiene allí, sino que destaca que lo bueno que es tener a alguien en esa condición, porque tenían la comunión en el evangelio. Recuerda que así se llama nuestra serie. Lo que los mantenía unidos era el evangelio y el sentir y todo lo que eso implicaba.
Hermanos, gran fortuna para el que ama el Evangelio es contar con otros que también aman al Evangelio. Gran fortuna. Es interesante porque Pablo también tenía otros colaboradores. Había varios hombres que inclusive él enviaba de aquí para allá y de allá para acá. La Biblia es muy contundente con esa evidencia. Timoteo no era el único que Pablo enviaba a un lugar o a otro, pero los destaca y los destaca en esta carta, insisto, para promover eso mismo en el corazón de los de Filipo. De hecho, en Tito capítulo 3, versículo 12, se nos da esa idea de que Pablo tenía otros hombres que enviaban. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicápolis. Le dice Pablo eso a Tito, que estaba en Creta. De manera que tenían que viajar también a Creta, porque allí he determinado en Nicápolis pasar el invierno. O sea, había siempre una relación, un compromiso de servicio para el bien de las iglesias en ese entorno. También le da directrices con respecto a Zenas. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos encamínales con solicitud. Les dice que los cuide y que cuiden de su viaje, que no le falte nada. Y de hecho le sigue insistiendo a Tito y a los de Creta, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Él siempre está instruyendo de esa manera. Todos los que están conmigo los saludan. O sea que había colaboradores, gente que estaba sufriendo y andando en función del Evangelio. Y él los saluda, además saluda a los que nos aman en la fe. Pero también se lo dice a Timoteo, mientras que el mismo Timoteo del que estamos hablando hoy estaba en Éfeso, les dice en 2 de Timoteo 4:19, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto. Fíjese que había uno en Corinto, otro en Mileto. Y tú procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, estaba con él, y Pudente también te saluda. Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. ¿Qué queda claro? Que Pablo tenía otros colaboradores y en su saludo los deja ver. Pero ¿qué es lo que pasa en este caso con Timoteo? Ninguno hay como él. Y en la misma carta le escribe acerca de Epafrodito. Luego de Timoteo, yo creo que es claro que Pablo quiere comunicar lo que estaba también y la disposición de servir que tenía Timoteo. Y lo compara consigo mismo. ¿Ustedes creen que en algo yo tengo alguna virtud o alguna fama de que sufro por el Evangelio? No soy yo solo, ahí está otro también que lo hace. Les decía al principio, creemos que las cosas son imposibles de alcanzar, seguir el ejemplo de Pablo, pero Pablo nos enseña que Timoteo no era apóstol, era un joven, según los expertos dicen que era tímido, con problemas estomacales, y sin embargo luchó con Pablo hasta el final. Se negó como él, tenía el mismo ánimo de Pablo. ¿Sí se dan cuenta? Había una diferencia entre Timoteo y los otros. Y si empezamos, o mejor dicho, seguimos aplicándolo a nosotros, seguramente también hay una diferencia entre los que se limitan a lo regular. Hay una diferencia entre los que se limitan a los que quieren participar de manera general del Evangelio, con aquellos que siempre eligen lo mejor. Hay una diferencia de aquellos que quieren ir más lejos, pasar más tiempo con Dios, servir más a su iglesia, sacrificarse más, invertir más en el Evangelio. Hay una diferencia entre aquellos que simplemente se amoldan y se ponen cómodos con su situación habitual en función o con excusa de que están en Cristo y entonces nada lo puede separar de Él, pero ese amor, esa pasión, ese buen ánimo que produce la comunión en el Evangelio no está para ir más lejos.
Como Pablo diría en el primer capítulo de Filipenses, para elegir lo mejor. Y mientras que haya algo mejor, el cristiano debe tener la tendencia a preferirlo, a sacrificarlo, a sacrificarse, a hacerlo, a buscarlo. Y Timoteo tenía eso. Y era un modelo para eso, que nos enseña que cualquiera de nosotros que se llame cristiano, guiado por el Espíritu Santo, puede tenerlo, porque la obra no es personal, la obra es de Dios en nosotros. Y la obra es de Dios en su iglesia. Hay una diferencia. Hay algunos, o mejor dicho, todos tenemos que pensar que sea lo que sea que hagamos por Cristo, nunca será suficiente. ¿Por qué lo digo? Porque nada harás que sea algo de más que pudiste hacer por Cristo. Siervos inútiles somos. Y el siervo inútil se enfoca en amar tanto a su Señor y a su evangelio que va más allá. Esas no son las palabras de Cristo. Ir una milla más cuando te manden a ir una milla. ¿Qué ejemplo es el que nos está presentando Pablo aquí? Interesante, Timoteo no es el primero que él envía. Sin embargo, les informa de Timoteo para motivarles y que sea un ejemplo. Él termina enviando primero a Epafrodito. Y por esa disposición es que Pablo le habla de sinceridad. Él le dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. En el original pudiésemos quitar ese i, es decir, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese. Es una cosa. O sea, que lo que Timoteo hacía no era para ganar fama y prestigio, lo hacía de corazón, buscando solamente la gloria de Dios, no los intereses mundanos. No es ser reconocido. Ay, hermano, ¿cuánto limita ese pensamiento de que si no somos reconocidos, entonces no avanzamos más porque no nos valoran? Yo pregunto, ¿quién nos tiene que valorar? ¿Quién es nuestro juez finalmente? Es Cristo. ¿Para quién lo hacemos? Por eso, con sinceridad, Timoteo lo hacía, Pablo lo reconoció. La sinceridad se nota, se deja ver. ¿Por qué? Por el buen ánimo. Por el buen ánimo. Un buen ánimo de servir. Por procurar el evangelio en los otros. De querer que otros sean beneficiados. De darse cuenta por las situaciones de los hermanos y procurar su bien espiritual. De amarlos de esa manera. Un buen ánimo sincero. Que no sea buscando aprovecho alguno fuera de Cristo. En ellos. Formándose en ello. Sinceramente les dice, no tengo ningún otro que tan sinceramente se interese por ustedes. ¿Por quién estaba interesado Timoteo? Por los de Filipo. ¿A quién le habla Pablo? A los de Filipo. Es decir, que ese interés se vio en relación también con la iglesia. Su interés por Cristo, su ánimo, eran informados y guiados por su interés por la iglesia. No podemos decir que estamos interesados en Cristo Jesús, que lo amamos, que tenemos la comunión, que participamos del mismo evangelio que Pablo, si nosotros mismos no nos interesamos en lo que Pablo se interesó. Si lo notan, Pablo le escribe a las iglesias. Se interesa por el bien de las iglesias. Su amor por Cristo se mostró en su amor por sus hermanos y por las iglesias. Una cosa tiene que ver con la otra. Necesitamos quitar de nuestra mente ese engaño de que podemos vivir vidas significativas, productivas para la gloria de Dios, estando en un mismo sentir con Él, sin la iglesia. No se puede. Es imposible. Porque dice que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Qué quedaría? Pregúntate. Son preguntas que me hago cuando estoy preparando el sermón. ¿Qué pensaría la iglesia en Filipo por lo que Pablo le está diciendo acerca de Timoteo? Wow, Timoteo nos amó y él está allá.
está con Pablo. Mira todo lo que le ha servido. La iglesia de Filipo estaba sinceramente preocupada por Pablo, por eso le mandó platica para ayudarlo en su cárcel. Y también estaba pensando en eso, de manera que Pablo responde con un ejemplo para que también se animen y se sigan animando. Pablo no les dice, gracias, ya me sirvieron, ya cumplieron su cuota en el reino de los cielos. No, le sigue animando. Le sigue animando. Hermanos, el interés de Timoteo, esa sinceridad se veía en su interés por Cristo, en intimidad y su buen ánimo, su interés por la iglesia. Cualquiera diría, pero nada, ¿qué haces tú, Timoteo, allá? Pablo está preso, ¿y tú qué? ¿No te da como fastidio estar cuidando y estar pendiente de Pablo y haciendo esto? Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se acabará eso? Pero algo que marcó toda esta carta, según lo que hemos visto anteriormente, es que Pablo siempre estuvo contento y estuvo dispuesto a atender a la providencia divina. Dios capacitó a Pablo de tal manera que ni siquiera la cárcel le quitó el gozo y el deseo de predicar. La situación difícil de Pablo, antes de quitarle ese deseo, lo motivó más a seguir predicando, al punto que lo conocían ¿en dónde? En todo el pretorio. Es conocido el nombre de Cristo. Se está predicando. Así que, en gran medida, debo decir que el contentamiento es una manera de mostrar ese afecto sincero, esa disposición, entendiendo que no hay nada que pueda rivalizar o que deba rivalizar con el evangelio en nuestra vida. Ellos entendían la providencia, cómo Dios obraba. Pablo sabía que estaba preso por causa del evangelio y que iba a usar eso para su gloria, su sufrimiento, su dificultad. Timoteo también lo sabía, por eso estaban contentos. Sin quejarse, sin discusiones. ¿Lo recuerdan? La predicación pasada. Iluminando en el mundo, como luminares, en una oscuridad como la de Roma y su pretorio. Siendo luz, resplandeciendo. Ellos hacían algo y se notaba que era sincero. Yo creo que todos nosotros sabemos que hay personas que hacen algo y a veces no se nota que sea sincero. Ojo, debemos cuidar nuestros corazones porque no conocemos las motivaciones de las personas. Sin embargo, lo que es cierto es que, y definitivamente, que cuando alguien hace algo para la gloria de Dios, es tan contundente su sinceridad que se deja ver. Hacían algo y eso se dejaba ver, se notaba, se veía. Pablo aprovecha en este reporte de dar el ejemplo de Timoteo. Y eso ha sido eso forma parte de la experiencia cristiana, de lo que significa ser cristiano, de lo que significa creer en el evangelio. Porque la Biblia nos amonesta siempre a imitarnos los unos a los otros, a apoyarnos y a animarnos. Por ejemplo, Pablo le dice acerca de los pastores que obedezcan y sigan el ejemplo de ellos. Pero también lo dice Pablo a los de Filipo, capítulo 3, allí mismo léalo, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15, mire lo que dice. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Ojo, no está hablando de que sean perfectos por su obra, sino que está aplicando la salvación de Dios en ellos y por eso son perfectos en Cristo, no en ellos mismos. Luego le dice, versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, sintamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea,
Pablo le está diciendo, no solamente me ve a mí, ve a todos aquellos que tú ves que son dignos de imitar y síguelos porque ellos están imitando a Cristo. Por eso, Pablo también muestra a Timoteo en este caso. Ahí se los dice, se lo pone, mira, síganlo. A Timoteo y a todos los que son como él. Eso es digno. Síganlo. En la resolución de conflictos, en las situaciones de la iglesia, en lo que han de creer, en lo que van a hacer, sean de un mismo sentir e imítense con ese compañerismo, tengan ese mismo ánimo, sinceramente, no buscando lo suyo propio. Por eso es que nuestro segundo encabezado es ese. Aquel que es un siervo espiritual no busca lo suyo propio. ¿Qué ejemplo dio Timoteo de no buscar lo suyo propio? ¿Qué quiere resaltar Pablo de Timoteo? Que Timoteo no buscó lo suyo propio. Versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan lo propio, no lo que es de Cristo. Yo creo que eso es una tendencia en el mundo cristiano ahora. Usar el cristianismo como otra religión es eso, buscar lo suyo propio, apalancándome de Cristo, de la moralidad del evangelio o de lo bueno del evangelio, pero no asumir todo el combo completo. Pero ser cristiano genuinamente, comportarse como es digno del evangelio, tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, es no buscar lo suyo propio. Todos hacen eso. Una manera de identificar entonces a aquellos que están haciendo las cosas sin sinceridad y sin comunión en el evangelio es porque entonces es que buscan lo suyo propio, no lo de Cristo. Pero ¿qué hacía Timoteo? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, es decir, que él estaba buscando lo de ¿quién? Lo de Cristo, no lo suyo propio. Yo creo que tanto en Pablo como en Timoteo retumbaban el capítulo 2, versículo 5 en adelante. Y si lo notan, pueden ver que Pablo dice, Pablo y Timoteo, ¿quién le escribe la carta o a quién se mete como parte de los escritores de la carta? Pablo y Timoteo, capítulo 1, versículo 1, a todos los santos que están en Filipos. Ahora le da ese ejemplo y ellos también. Pablo quiere que no solamente vean su proceder, sino el de Timoteo, que vean en Timoteo una referencia. Porque Timoteo no buscaba lo suyo propio. Pastor, en este contexto, entonces, ¿qué es buscar lo suyo propio? ¿Cómo yo sé si estoy buscando lo mío propio? Lo propio mío, lo mío. ¿Cómo lo sé? Bueno, usted puede leer los primeros 2 capítulos y hacer un ejercicio de ver las ideas antagónicas de las bondades que se mostraron en Cristo Jesús. Pero yo pudiese ayudarle con algo, que es buscar lo suyo propio. Cuando tú buscas solamente tu fama, cuando buscas un lugar, cuando buscas ser visto, cuando buscas que se hagan las cosas como tú quieres, que cuando buscas que se hagan las cosas para estar contento exactamente como tú propones, cuando buscas solamente guardar tu vergüenza, estás buscando lo tuyo propio. Además, y de manera general, podemos decir que buscar lo suyo propio es solamente ir en pos de mis planes, solamente vivir mi vida yendo en pos de mis inversiones, de mis sueños, de mis comodidades, de mis intereses, de lo que me hace daño o no me hace daño, de alejarme de lo que tenga, no, de lo que me estorba. No. Hermanos, buscar lo suyo propio termina siendo tener un cuidado excesivo por lo nuestro. No, yo no voy a buscar lo que implica sacrificio. Pero que sacrificado, no. Entonces somos buenos para discutir, como lo decía el pasaje anterior, argumentamos tiempo, trabajo, circunstancias, tantas cosas que van y vienen. De manera que nuestra queja se argumenta finalmente.
Por eso, alguien que busca lo que es de Cristo es alguien que busca que todas sus decisiones en su vida, todas sus áreas, busquen promover el avance del reino de Dios, hacia afuera y hacia adentro. Hermanos, habían algunos perros, le dice Pablo. Capítulo 3, Pablo le dice, cuídense de los perros. Capítulo 3, versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes eran esos? Personas que estaban buscando la salvación por sus propias obras, y lo que trae naturalmente buscar la salvación por sus propias obras, que sean reconocidos en alguna manera, va a traer como consecuencia que haya divisiones, porque no están descansando en la gracia y no están viendo como el prototipo y el único que puede alcanzar nuestra salvación a Cristo. Si usted le añade algo a su salvación, va a terminar siendo como esas personas que no buscan lo suyo propio. Hermanos, el cristiano realmente busca que la gloria en su salvación sea de Cristo y nada más, no suya. De manera humilde y sencilla se derrama delante de su Señor y atribuye toda buena obra, todo mérito, todo trabajo arduo, todo sacrificio, todo sufrimiento, toda muerte a Dios. Los perros no hacían eso según el contexto. Es por Cristo, es por Él. Es buscando lo de Él, no lo suyo propio. No lo suyo propio. Por eso es que mis decisiones entonces, a la luz del ejemplo de Pablo, deben estar guiados allí. Y vuelvo con la pregunta, ¿qué tanto de provecho he sido yo para el reino de los cielos? ¿Qué he estado buscando? También dice en Filipenses capítulo 3, versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué es una persona que busca lo suyo propio? Hay allí una descripción más. Solamente pensar en lo terrenal y no en lo eterno. Te preocupan tanto las situaciones que pasan en este mundo que quitan tu fe, que quitan tu esperanza y quitan tu capacidad de servir e invertir en el reino de los cielos. Porque busca lo terrenal. Además, una persona que busca lo suyo propio es una persona que responde según su vientre, cuyo Dios es el vientre. Y es interesante el término, porque cuando hablamos de vientre, está hablando de sus afectos entrañables, de lo que siente. Según se siente, actúa, según se siente, obra, según se siente, sirve. Según se siente, según lo que quiere, hace lo que hace. Y por eso dice que cuyo Dios es el vientre. ¿A quién le obedecen? A sus deseos. Y no a Dios. No a Cristo. Timoteo era así, no buscaba lo suyo propio. Otro sí, buscaba lo que es de Cristo. Por eso les hablo. Cuando alguien sirve a Dios por riquezas, por fama, por ser reconocido, por cualquier otra motivación equivocada, entonces está demostrando que su Dios es el vientre, que solo busca lo terrenal, que no busca lo que es de Cristo. Pero Pablo les dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Alguien que entonces está persuadido de lo que es de Cristo, está pensando en que su ciudadanía no es de aquí, que le espera algo mejor. Por eso dice, ¿de qué vale que yo guarde tanto mi salud en este mundo si no me invierto en el reino de los cielos? ¿De qué vale que guarde tanto mi dinero si cuando vaya a la tumba lo dejaré todo aquí? ¿No es mejor hacer riquezas en el reino de los cielos? ¿No es mejor desgastarnos, sudar, llorar, sangrar por Cristo para que sus padecimientos se vayan cumpliendo en nosotros? Eso es tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual en siendo forma de Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó, se humilló,
La humildad en el servicio de Cristo entonces nos informará inclusive en nuestras relaciones entre nosotros, pero también en lo que estamos dispuestos para servir a nuestro Señor. Ese será nuestra empresa. Ese será nuestro deseo. Eso será. Pensando en que Cristo transformará nuestro cuerpo de la humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3:21. Repito, ¿cuál es el interés de Pablo? ¿Cuál es su sentir? Pablo no buscó lo que tenían los otros. Hay varias cosas que busca una persona de otra: su aprobación, una estima alta en la mente del otro, que no sea avergonzado, y su dinero. Pero ese no era el sentir de Pablo, tampoco el de Timoteo. Permítame leer esto para ustedes. Lo hice la semana pasada, pero lo recuerdo. Segunda de Corintios 12:14 dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, dice Pablo, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. ¿Se dieron cuenta? No busco lo que ustedes tienen, busco a ustedes mismos. Eso es lo que está diciendo. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pablo, ¿cómo se está viendo? Como padre. No, yo no voy a sacarle lo que ustedes tienen. Yo voy a darme por ustedes, porque los busco a ustedes, por el bien de ustedes. No les voy a hacer gravoso. Tengo ánimo pronto por ustedes. Esa es la actitud. Y por eso es que dice una vez más: yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré, dice él, lo mío, lo que tiene, y su propio cuerpo, me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Allí está. Ese era el sentir de Cristo. Cristo se desgastó por todo el amor que nos tenía. En Cristo tenemos la referencia perfecta de esto. Y además tenemos a Pablo. Y ahora tenemos a Timoteo. Pastor, pero yo lo he intentado y ¿sabe qué? Solamente he recibido desprecio. No han valorado mis esfuerzos. He sido subestimado y desplazado. Nadie ve lo que yo hago. Yo te diría, hermano, deja de estar escuchando a Satanás. Porque el que está en el trono es el juez justo. Y él está viendo todo esfuerzo, en intimidad o en público, que tú estás haciendo. Y ese es tu consuelo. Por lo tanto, recuerda, lo que haces no lo haces para ganar el favor de las personas, sino para ganar a las personas para Cristo, por amor a su alma. Por amor a su alma. Deja que sea Cristo el que te reivindique. Por ahora, toma tu cruz, porque después de la cruz, Jesús tu corona te dará. Pero no es ahora. Ahora es el momento de la cruz. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El sentir que hubo en Cristo Jesús, que hubo en Pablo, que ahora estamos viendo en Timoteo, está el ejemplo. No recuerdo si la Biblia dice que Timoteo hizo algún milagro y cosa extraordinaria. Lo que sí recuerdo es que de Timoteo se dicen cosas extraordinarias como estas. No buscó lo suyo propio. Aunque amándoos más, sea amado. Una vez más, muchas veces el buen servicio y la dedicación por alguien va a tener como consecuencia no los aplausos, sino el desprecio. Pero bienvenido, no eres el primero en esto. Alguien vino por amor al mundo y lo crucificaron. Él nos marcó el camino. ¿Será el discípulo mayor que su maestro en esto? Timoteo también tenía esa actitud para con todos. Para con todos. Y es lo que Pablo destaca, hermanos.
Es lo que él destaca acerca de él. Porque todos buscan lo suyo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo vemos que Timoteo tenía el mismo ánimo de Pablo y que sinceramente se interesaba por ellos? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahora, esto no era una percepción de Pablo nada más. No es que Pablo dijo, Timoteo es mi pana y tengo que ponerle en buena con la iglesia de Filipo. Entonces yo sí le hago el lobby, le tendrán en alta estima y pueden recibirlo como a mí me recibieron. Siempre me reciben bien en Filipo, yo voy a hacerle también el lobby. Esa no era la actitud. No era algo fingido. Y yo sé que nosotros tratamos a veces de hacer eso con nuestros amigos, que no del todo está mal, siempre y cuando sea sincero, que su amigo tenga el mismo sentir. El punto aquí es que Pablo no tenía esa percepción nada más. Pablo no estaba lisonjeando a Timoteo. No era simplemente la percepción de un amigo con buenas intenciones. El testimonio de Timoteo era bien conocido. Su vida hablaba por sí mismo. De manera que ese sentir, ese amor, ese ánimo que tenían Pablo y Timoteo, el buscar lo de Cristo se dejaba ver. De allí nuestro tercer encabezado. Timoteo como ejemplo mostraba o demuestra que el ejemplo de un buen cristiano es conocido. Es decir, es conocida su comunión en el Evangelio. Pero ya conocéis los méritos de él, le dice Pablo en la carta a los de Filipo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Repito, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Tener comunión en el Evangelio, es decir, sentirte tan identificado con el Evangelio que te salvó y con Cristo y con todos los santos y con la iglesia, no es algo escondido. No es algo que solamente sucede en tu corazón y en tu alma. Como muchos me han dicho, Dios conoce mi corazón. ¿Y no te aterra eso? ¿No te aterra que Dios conozca tu corazón? Y que estás usando eso como una excusa para no buscar lo que es de Cristo. ¿Acaso tú mismo no te das cuenta de lo que está realmente en tu corazón? De lo tanto que has evadido, de lo tanto que has sufrido, o de lo tanto que has pecado contra Dios y contra otros, quizás cosas que nadie sabe, de lo tanto que has engañado. ¿No te aterra eso? De lo tanto que estás despreciando a Cristo ahora. Y podemos estar tranquilos, Dios conoce mi corazón. Debería antes aterrarnos. Pero mi punto es que alguien que tiene comunión con el Evangelio se deja ver. Hay frutos, si hablamos en esos términos. Hay frutos. Es claro. Mira, ese hermano está aquí en la iglesia siempre, no, hombre, llueva, trueno, relampaguee, qué sé yo. O ese hermano está visitando a los hermanos enfermos, no importa, ese saca su tiempo. Ese es su privilegio. O ese hermano se deja ver. Ese hermano viene y ora y está de manera ordenada. Ese hermano se interesa por ayudar y traer a otros a la iglesia. Ese hermano, no sé, todo lo que usted puede imaginarse. Eso se deja ver. Dice el pasaje, pero ya conocéis los méritos de él. Yo no tengo que estarle hablando mucho de Timoteo. Claro, esos méritos no son para ganarse la salvación. Estoy hablando en el contexto de que ellos saben del testimonio que ha dado Timoteo. ¿Qué méritos? ¿O lo conocéis los méritos de él? No se esconde. No es algo que yo tengo guardado en el bolsillo. Es como que la carta bajo la manga. Mira lo que yo he hecho. Eso es algo que se deja ver. Eso es algo que somos, hermanos. No podemos engañar a Dios. ¿Qué vemos aquí de Timoteo? Que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Una vez más, Pablo se ve como padre y ve a Timoteo como hijo. No es la primera vez. Pablo le dice a Timoteo, mi hijo, en la fe. Importante y muy interesante. Pablo no fue el primero que le predicó a Timoteo. Cuando Pablo conoció a Timoteo ya era creyente.
pero lo agarró de tal manera y vio esa disposición y lo discipuló de tal manera que se unieron sus almas para llamarle hijo. De una misma alma, como leíamos anteriormente. Y le sirvió a Pablo como hijo. No solamente a él, sino también al Señor. Pero Pablo estaba preso y él le servía. Pablo dice de Epafrodito, de Timoteo y de otros que eran colaboradores suyos. ¿En qué? En la obra. Él sabía que era apóstol, él sabía que tenía la encomienda y además sabía que no podía hacerlo solo. Por eso tenía colaboradores. Y esos colaboradores que destacan una vez más es Timoteo. Pero vea, ¿cómo sirve un hijo a su padre? Una de las características que nos da el consejo bíblico es desinteresadamente. ¿Cómo sirvió a Timoteo? Desinteresadamente. ¿Su interés quién era? Dios y su gloria. Pero también otra cosa importante que se destaca en una relación padre e hijo es que el hijo reconoce la autoridad de su padre, inclusive cuando le está sirviendo. Reconoce la sabiduría, que su papá va más adelante que él, y esa es la ilustración. De manera que desde el punto de vista estructural, institucional, jerárquico, aún en eso, Timoteo daba méritos de honrar a Cristo. No era simplemente una camaradería de que tú a tú, ¿qué pasó? ¿Qué para allá? Él entendía su lugar y eso hacía que Pablo exaltara lo que él era y lo que buscaba de Cristo. Su sinceridad. Parecía que Timoteo no quería quedar bien con Pablo, quería quedar bien con Cristo. ¿Y quién se benefició de eso? Pablo. ¿Y quién más? Las iglesias. Lo mismo con Pablo. Él quería honrar a Dios. Así que ese servicio de como hijo a padre que ha servido con él en el evangelio se puede ver por su servicio desinteresado, reconociendo la autoridad y la sabiduría de Pablo en este asunto. Cuánto que aprender, ¿verdad? Cuántos detalles y qué tan refinado y pulcro es la expresión de Pablo en este asunto de lo que quería comunicarle a los de Filipo. Interesante, Filipo era una ciudad llena de personas muy políticas, pudiésemos decir, estaba politizado y también donde se respetaba el patriotismo era muy claro en Filipo. Era como una comunidad romana que guardaba las leyes en esencia y estaba ese patriotismo en medio de ellos y que respetaban los de Filipo. Inclusive algunos soldados se dice la historia que iban a vivir allí por lo que implicaba, por las leyes, cómo se cumplían. Era como una pequeña Roma. Entonces ellos entendían bien lo que significa servir a otro, ¿cierto? Negarse, un servicio desinteresado por la patria y reconocían claramente su autoridad y sabiduría. De manera que todo eso se alineaba para dejar mucho más claro en la mente de ellos lo que Pablo quería decirle de Timoteo para que siguieran su ejemplo. Importante, Timoteo es una referencia, un ejemplo de servicio de cristiano, pero la referencia de Timoteo es lo importante, que era Cristo. En conclusión, dice Pablo en el versículo 23, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Nota, así que a este espero enviarlos. ¿Cuándo? Es la pregunta al texto. Luego que yo vea cómo van mis asuntos. Timoteo va a ir, se lo anuncio de una vez y quiero que vean su ejemplo, pero no va todavía. Él necesita quedarse conmigo hasta que yo resuelva los asuntos legales que tengo aquí porque estoy preso. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a verlo. No solamente Timoteo, sino también pareciera que estaba esperando la condena finalmente, que es lo que iban a hacer con él para tomar decisiones. Pero quería decirles, yo quiero que ustedes entiendan que yo quiero estar con ustedes y saber de ustedes. Y la mejor manera de comunicar eso era enviarle a su mejor hombre. Él puede comunicar de cerca esto. Y se los dice de antemano. No tratando de manera peyorativa a Epafrodito, que iba a ir, de hecho. Sino más bien por comunicar el deseo que tenía por ellos. ¿Por qué? Porque Timoteo también tenía
un gran deseo por ellos. ¿Ven que tiene sentido en el pasaje? Aquí vemos de nuevo el interés de Pablo, sujeto a la providencia. Él dice, confío en el Señor, que yo también iré pronto. Pablo no está simplemente aseverando algo lejos de los dictámenes o decretos soberanos de Dios. Él quiere sujetarse a eso. Aunque el deseo es claro, él pone esto en relieve y le dice, confío en el Señor. Y lo mismo hace en el versículo 19. Espero en el Señor. Espero en el Señor enviarle a Timoteo, que todo salga bien, y espero en el Señor yo mismo ir a ustedes. Ahí está el interés de Pablo, sujeto a la providencia. ¿Acaso eso no es un ejemplo para nosotros? Sujetos también a la providencia de Dios, sea lo que sea que pase. Prisiones, persecución, hambre, desnudez, lo que pase. Él estaba seguramente, como lo comunica, expuesto a la muerte también. Pero estaba confiando en la providencia. Hermanos, con todo esto, lo que para mí mientras leía lo que pasaba por mi mente era Cristo. Cómo Cristo, su obra y lo que Él es, tiene la capacidad de cambiar un corazón para que sea como estos y crear una motivación tan impresionante en el corazón de los hombres. Luego que lo odiaban, ahora lo aman, dispuestos a dar su vida. Qué maravilloso Jesús, qué maravilloso ejemplo. Por eso es que lo menciona el ejemplo arriba. ¿Cómo puede alguien hacerlo? Y mira, vamos a dimensionar el asunto del viaje, si ustedes quieren. 1200 kilómetros por la trayectoria desde Filipo a Roma. 60 días aproximadamente caminando. 3 días en barco si el barco salía a tiempo y si el viento estaba bueno. Y cuando saliera el barco. Eso es lo que implicaba llevar una cartica de agradecimiento. Ay, hermano, ya va. No puedes hacer eso por correo. Es lo mismo, que ellos sepan eso. Se nos está olvidando lo que se transmite cuando tú muestras tu interés verdadero de estar allí, de estar presente, de ser parte de lo que está pasando. Por eso es que Pablo a un preso dice, este tiene el mismo sentir, los ama tanto como yo, se los voy a enviar para que se den cuenta que estamos con ustedes y para animarlos en la fe. Animarlos en la fe. Eso es lo que implicaba, nada más y nada menos 1200 kilómetros. Que no es en carro, no era en moto, no era en jet privado, era caminar, caminar, caminar. Ahora, bueno, eso lo veremos la semana que viene, pero imagínense Epafrodito llevando la plata. Quizás por eso es que llegó enfermo. ¿Sí lo ven? Tenemos aquí, hermanos, algo hermoso. Literalmente, Pablo describe en Timoteo lo que antes describió en él y lo que manda a la iglesia en Filipos. ¿Qué les dijo? Nada hagáis por vanagloria o contiendas, antes bien, con humildad, considerar a los demás como mayores. ¿Encaja con Timoteo? Sí, ¿verdad? No busquen lo suyo propio, sino lo de los demás, dice Pablo, comenzando el capítulo 2. Si es que Cristo te ha salvado. Pero luego dice, en lo que vimos la semana pasada, haced todo sin murmuraciones, sin quejas y sin discusiones. ¿Será que eso lo ejemplifica Timoteo? Por supuesto, se deja ver allí. Centrado en Cristo estaba Timoteo, en el Evangelio, a pesar de las dificultades. Había contentamiento, había un entendimiento de la providencia. Hermanos, Pablo sabía que era posible la unidad de la iglesia cuando sus creyentes, sus hermanos, los cristianos de esa iglesia vivieran de esta manera. No es algo extraordinario. No es porque estaban en tiempos bíblicos. Tienes el Espíritu de Dios si has confesado a Cristo. Compórtate como es digno del Evangelio. Así que no te centres en ti mismo ni en defenderte. Céntrate en la providencia, con contentamiento a pesar del sufrimiento. Repito, ¿qué tanto provecho has sido tú? ¿Qué tanto has sido tú de provecho para la iglesia?
para el reino de los cielos. Piensa en eso. Y piensa y recuerda que no se trata solamente de enviar una cartica o ya, o dar esto y ya. Es tu vida, tu alma, tu corazón en relación con tu iglesia, en relación con tus hermanos. Como veíamos, es claro que ese sentir, esa sinceridad se veía en cómo él deseaba el bien de la iglesia. A mis amigos debo decirles, aquellos que quizás no han creído y están viendo esto como un estándar muy alto. Bueno, mira, lo que estamos hablando aquí no es una mera, o mejor dicho, no es filantropía. No es el ejercicio de las personas que tienen tiempo y plata para ir y visitar los orfanatos, para ir y visitar a los viejitos, para ir y dar plata en algún momento. No, esto no es filantropía. No se trata de que tú seas una persona buena externamente. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un corazón que entiende que fue rescatado y que entiende que la empresa de Cristo es más valiosa que cualquiera de este mundo. Por eso trabaja para Él de manera incansable, deseando recibir su paga, no aquí, sino cuando Él regrese. Por eso, si tú estás confiando en tus obras, si todavía no puedes seguir adelante, no entiendes, yo te ruego que veas a Cristo, porque fue el único que pudo vivir perfectamente y es el único que puede cambiar tu corazón y motivarte para seguir hacia la eternidad con Él. De lo contrario, perecerás. Cada limosna que des, cada ayuda que des a cualquier persona, cada cosa buena que hagas sin Cristo, sin confiar en Él, solamente añadirá ascuas de fuego a tu cabeza. Por eso necesitas a Cristo. Por eso necesitas a Cristo. Arrepiéntete y ven a Él. Y serás salvo. Cantábamos al final, estoy bien con mi Dios. Dice, la fe tornaráse en feliz realidad. Al irse la niebla, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. ¿Por qué lo cito? Porque hasta ahora, hermanos y amigos, parece que una vida así no tiene sentido y frustra. Y vemos el mundo que tiene otros ideales y nos vemos a nosotros como estancados. Pero pronto se irá la niebla y Cristo descenderá. Esto, además de exhortarte, debería consolarte, porque Cristo lo que prometió lo cumplirá y Él vendrá. Y en ese momento Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Él lo hará. Él lo hará. Él, hermanos, es nuestra recompensa final. Que ese amor por Cristo y saber que Él nos dará la recompensa sea lo que nos lleve a servir a esta iglesia, a las otras iglesias, a mis hermanos. Servir a Cristo, anhelando que Él venga, deseándolo a Él, solamente a Él. Pronto se irá la niebla, hermanos. Sigue adelante. Te animo. Tu trabajo, tu servicio, tu dedicación no será en vano. Cristo está en su trono. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hacernos bien. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Yo te ruego que nos ayudes. Nos falta crecer, lo reconocemos. Pero usa tu palabra, el ánimo entre nosotros. El saber que todas nuestras lágrimas serán enjugadas si es que estamos frustrados porque muchos no responden como nosotros queremos. Ordena nuestros corazones y que busquemos solamente tu gloria y el bien de tu iglesia y el bien de nuestras almas, Señor. Salva a pecadores también. Ayúdanos a entender que esto no se trata de nosotros, se trata de ti. Eres real, Señor. Claro que te hay y eres galardonador de los que te buscan. Permítenos iluminar, ser una lumbrera mientras vamos asidos a tu palabra, abrazados, agarrados a ella. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.